En Argentina, entre 2006 y 2016, se crearon 22 universidades estatales. Hoy existe al menos una universidad nacional por provincia, donde cursan aproximadamente más de 2 millones de estudiantes. Un primer foco apunta de lo general a lo particular. Desde 2003 y hasta 2015 se fundaron 9 universidades nacionales. La Arturo Jauretche en Florencio Varela, la Nacional de Avellaneda, la de Moreno, la Nacional de Oeste, la Universidad de José Cepaz. De esas 9, 5 están en el conurbano bonaerense. Por entonces, en el 2003, el presupuesto para educación superior fue de 2.000 millones de pesos, cifra que creció en 12 años y en 2015 superó los 38 millones. El desfinanciamiento arribó en 2016. Está crujiendo la universidad en todo el país porque han ofrecido un presupuesto que no alcanza ni para pagar la luz. Las universidades públicas que están viendo afectadas por la cuestión del presupuesto y la paritaria docente, entre otras cosas, ¿no?, que estamos reclamando en la movilización de hoy. La primera afirmación es de la secretaria de Relaciones Institucionales de la federación que agrupa a los docentes nacionales, la CONADU. Es Yamil Sokolovsky. Al inicio del periodo de gobierno de Mauricio Macri, uno de los primeros decretos de necesidad de urgencia que él firmó fue un decreto que suspendía unilateralmente todos los convenios de los ministerios con las universidades públicas, y la otra reducción importante que se está produciendo es la del presupuesto que venía del Ministerio de Infraestructura. En años pasados hubo un enorme desarrollo en la infraestructura universitaria e incluso las partidas asignadas teóricamente para el desarrollo de infraestructura universitaria, que ahora en el último presupuesto votado para este año habían sido incluidas en el presupuesto propio de la Secretaría de Políticas Universitarias, están ahora paralizadas, como fue recientemente anunciado por las propias autoridades ministeriales. Los ministerios que más subejecutaron, es decir, que no utilizaron el dinero destinado a la universidad, fueron el de Educación, Desarrollo Social, Trabajo e Infraestructura. Ernesto Villanueva es rector de la Universidad Jauretche de Florencio Varela y prologa una primera mirada sobre la institución que representa. El aumento que nosotros recibimos es muy inferior a nuestras necesidades. La nuestra es una universidad que yo llamo en construcción, en formación, o sea, no tenemos un crecimiento vegetativo, sino que hay varias carreras que todavía no están en su pleno desarrollo. Una que sabe que la mitad de nuestras carreras tienen que ver con el área de salud y el 25% con ingeniería. O sea que el 75% de la universidad es una universidad, entre comillas, cara. Entonces ahí tenemos dificultades. Lo que ha sido los aumentos de presupuesto son muchísimo menores a lo que nosotros necesitamos, y eso nos lleva a una crisis permanente. No hay un panorama de avance, sino en todo caso de mantenimiento o de retrocesos. En esa situación de mantenimiento que refiere Villanueva acerca de la Universidad Jauretche, un hecho insólito: la construcción de 17 laboratorios para ingeniería que comenzó hace años está suspendida. La plata está, pero... Tenemos un atraso enorme en la construcción del área de ingeniería. Nosotros hace ya años conseguimos, una donación del Mercosur para que se construya ese edificio. Entonces, las donaciones son para lo sustantivo, no para impuestos. Entonces se requiere que junto con esa donación Argentina dé una contraparte básicamente para impuestos. Cada 4 pesos que recibimos gratuitamente, por decirlo así, Argentina tiene que poner 1 peso. Bueno, resulta que yo tengo un par de millones de dólares ahora en el Banco Nación que no los puedo usar porque la contraparte argentina no está dando. Resulta que yo tengo un par de millones de dólares ahora en el Banco Nación que no los puedo usar porque la contraparte argentina no está dando fondos que en realidad va a ser para pagar los impuestos correspondientes a la obra. O sea, fondos que van a volver al Estado Nacional, pero no lo puedo usar porque el Mercosur solo autoriza cuando está la contraparte argentina, que es mínima y que además, si estuviera, en realidad es pagar impuestos de la obra. En estos años se aumentó el presupuesto en educación a nivel nacional, pero no mejoraron las cosas. La plata es necesario tenerla, pero no es suficiente. Hay que saber en qué se emplea.
Según datos del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, al finalizar 2017, el monto adeudado a las universidades fue de casi 11.000 millones de pesos. Me llamo Naila Sosa, estoy en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, estoy estudiando trabajo social. El 83% de los estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la de Florencio Varela, son primera generación de universitarios en su familia. O sea, yo soy primera generación, también tenemos un costo porque nos criamos distinto. Ejemplos, tus papás te educan con otras metodologías, otras formas. Tenemos que ir descubriendo todo el mundo nuevo. No sé, yo quizás a mi papá o a mi mamá le tengo que estar explicando qué es promocionar, qué es ir a un final. Y quizás otro estudiante o otra estudiante tienen otras posibilidades. Entonces ya tenemos como una carga. A ver, si bien es una dificultad, no nos impide estudiar, pero sí es una complicación. Más con el recorte presupuestario que están haciendo, bueno, nos ajustan como por todos lados, entonces se hace una situación difícil. El abandono estatal de los programas de sostenimiento hacia las casas de altos estudios incluye a los estudiantes. Algunos ejemplos. Hasta 2016, para obtener una beca universitaria, el Ministerio de Educación exigía la aprobación de 2 materias para mantener la beca en el segundo año de estudios. Hoy es necesario aprobar el 50% de las asignaturas. Pablo Macía, docente de prácticas culturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y si el estudiante se retrasa más de 2 años de lo pautado por el plan de estudio, también queda fuera del sistema. Para tener un parámetro, nosotros veníamos creciendo exponencialmente en la matrícula, en los estudiantes de los primeros años, y desde hace 2 años se frenó ese crecimiento. Pero además, lo que se complica es la posibilidad de que los estudiantes puedan seguir cursando a lo largo del año. Las becas estudiantiles están subejecutadas y las partidas, cuando pasa más tiempo, digamos, en términos de el otorgamiento. Si las becas llegan en octubre, el estudiante que las necesitaba en marzo, abril, cuando recién comenzaba, termina dejando, ¿no? Está claro que nosotros en la tarea cotidiana donde damos clases, yo doy clases en una materia del primer año, ¿no? Con estos estudiantes ingresantes, y ahí se ve, la verdad que se ve fuertemente la deserción, y ese es un problema que también nos afecta. Y alrededor de un 30-40% deja el primer mes de cursada. Lo que se ve es que hay una reducción de las becas otorgadas. Yamil Sokolovsky, de CONADU. No solamente porque se destina menos financiamiento a las becas, sino también porque lo que está ocurriendo con los programas de becas universitarias, que se incorporan en esos programas requisitos académicos cada vez más exigentes para que los estudiantes mantengan su condición de becarios. Por ejemplo, les exigen a los estudiantes que tengan una mayor cantidad de exámenes aprobados en un periodo de un año, ¿no? De un periodo determinado. Esto para un estudiante que está recibiendo la beca como una ayuda económica porque tiene dificultades para mantenerse estudiando en la universidad, se convierte en un obstáculo. La Universidad de General Sarmiento, ubicada en el segundo cordón del conurbano bonaerense, se fundó en 1993, también con el objetivo de expandir y diversificar los estudios superiores. Tenemos una universidad que resulta muy motivadora para nuestros estudiantes. Sergio Vera, profesor de la Universidad de General Sarmiento. Porque, como toda universidad, creo, instalada en el conurbano bonaerense, tiene que atender a ciertas particularidades. Esas particularidades básicamente tienen que ver con considerar quiénes son los estudiantes que vienen a cursar aquí. En términos generales son laburantes, que trabajan o en una fábrica o en algún comercio de la zona. Al mismo tiempo creo que hay muchos pibes jóvenes que vienen y muchos pibes que son estudiantes de primera generación en su familia. Hoy, la Universidad de General Sarmiento cuenta con 20.000 estudiantes y su rectora, Gabriela Dicker, refiere la situación que atraviesa esa casa de estudios. Hay un retroceso por el lado de las políticas públicas. Garantizar esas condiciones ha significado, por ejemplo, garantizar sistemas muy amplios de becas, de acompañamiento de los estudios, tanto nacionales como de las propias universidades. General Sarmiento ha tenido desde su creación un sistema de becas de acompañamiento a los estudios financiado con presupuesto propio, que cada vez vamos a estar en peores condiciones o en condiciones más complejas de garantizar y de suplir además el retroceso de los programas nacionales.
En 2013, el 75% de los jóvenes del conurbano bonaerense y el interior del país fue primera generación de universitarios en su familia. Esto reforzó el concepto de educación superior como motor de movilidad social, como derecho humano y obligación ineludible del Estado. Estudio profesorado de Historia y Ingeniería Industrial. Economía Política. Licenciatura en Educación. Mi primer día tuve taller de lectoescritura. Ese día fue un lío terrible. Estaba demasiado perdido. Me decían módulo 3, Bedelía. Hay un montón de cosas que me gustan de estudiar acá. Que sea una universidad abierta a todos. La cercanía que tiene con mi domicilio. El ambiente, la gente. La accesibilidad. La tranquilidad que hay acá, que no es como el colegio, que siempre hay griterío, así. La calidad de las carreras, la cantidad, la variedad, nos da mucha prioridad. 5 años más tarde, ahora, en 2018, el año del centenario de la reforma universitaria, parte de ese engranaje está dañado. ¿Por qué los pibes se quedan afuera y cuál es el desafío de la universidad pública hoy? Bueno. Y esa que esta no la previmos. No, para nada. Hay un mensaje de María del Carmen Ortiz que me parece muy interesante cuando Vidal usa la palabra poblar, cuando dice poblaron de universidades. Es decir, le dice a la gente como uno que los pobres se nos han asentado en forma de poblados en un territorio simbólico que no les pertenece. Ven desde las torres un horizonte inquietante de pobres acumulándose en forma de poblados institucionales y contrariando la misma normalidad de la que habló lúcidamente el señor González Fraga. Hay un segundo bloque del laburo de Roxana, pero me gustaría reiterar un dato que tiene que ver con, y ya vamos a Jove, el dato del Mercosur, ¿cómo es? Sí, la Universidad Nacional Arturo Jaureche recibió una donación, esto está pautado y suele hacerse, una donación del Mercosur para construir 17 laboratorios para ingeniería. Recibió un montón de millones de dólares. No los puede utilizar, están en el Banco Nación esos millones de dólares, porque como contrapartida a esa donación, Argentina tiene que pagar un impuesto. Cada 4 pesos Argentina pone 1 peso. Eso no lo hizo. La plata está en el Banco Nación, los 17 laboratorios para ingeniería no se pueden construir y Villanueva está esperando que Argentina pague. En el año 2001 se inscribieron 350.000 alumnos, tanto en universidades públicas como privadas. En 2014, la cantidad de inscriptos superaba los 450.000. De ese total, un 74% corresponde a alumnos de universidades públicas. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Ahora bien, en ese significativo aumento de estudiantes universitarios surge la pregunta acerca de la permanencia y el egreso. ¿Son los alumnos quienes abandonan por propia decisión o el sistema no es capaz de retenerlos? Arranca Gabriela Dicker, rectora de la Universidad de General Sarmiento. Los factores que inciden en el abandono estudiantil en las universidades argentinas son bastante complejas y bastante variadas. Se suelen adjudicar a las características o a los déficits que traerían los propios estudiantes a nuestras universidades, pero yo creo que se trata de las dificultades de las propias universidades, que tenemos las propias universidades para modificar nuestras tradiciones y empezar a convertir en contenido de enseñanza cosas que los chicos ya no traen. Y que no traen, no porque sean primera generación de estudiantes en sus familias, yo lo soy, lo he sido, y en la Argentina es un promedio, el 70% son estudiantes de primera generación, tampoco por el llamado deterioro de la escuela secundaria, sino también, creo que principalmente por un modo juvenil de estar hoy en el mundo, que hace que tengan los jóvenes que llegan a una distancia mayor con la cultura universitaria. Y hay parte de esa cultura universitaria que habrá que empezar a enseñar. Y esto es común a chicos de distintos extractos sociales en distintas universidades. Complementa Ernesto Villanueva, rector de la Jaureche, de Florencio Varela. Y este año se redujo
la cantidad de inscritos. Pasó de 9 a 8.000, que es una cantidad importante, pero si uno la ve en términos proporcionales, hay una reducción de un poquito más del 10%. O sea, gente que ha aprobado materias y que este año no se ha notado, hay más abandono que en años anteriores. Pero también tenemos más reinscripciones, esto es, estudiantes que a lo mejor abandonaron hace un año, que quedan fuera de la universidad, entonces tienen que reinscribirse. O sea, encuentra una pequeña disminución en ingresantes y un pequeño aumento en abandono. Pero no es atribuible solo al tema económico. Sí hay demoras en las carreras. Eso sí lo veo. ¿Me explico? O sea, la carrera de 5 años dura más. Mi inicio de clase fue muy bueno. Vine con grandes expectativas acá porque me recomendaron la universidad y la verdad es que esta universidad es lo mejor que hay acá, sobre todo que es pública y gratuita y sobre todo con el tema del acompañamiento de los docentes, todo muy bueno. Básicamente yo quería estudiar medicina, estaba viendo alternativas y un compañero de Cruz Roja, del cual yo me recibí de técnico radiólogo, me recomendó la UNA. Muy buen nivel. El compañerismo, también la accesibilidad de los horarios a nivel de materia, también el aporte que hacen los profesores a nivel de, por ejemplo, entender el problema la problemática de los alumnos. Hemos hablado sobre cuál es el perfil también del médico. Este es un médico con una visión más comunitaria y social. En Argentina trabaja casi la mitad de los estudiantes universitarios y otro tanto busca empleo. Y más, alrededor del 20% de esos estudiantes son jefes de hogar, razones que condicionan la permanencia en las facultades. Naila Sosa estudia trabajo social en la Universidad Jauretche. Los estudiantes ahora están como con diferentes problemáticas debido, por ejemplo, uno de los temas que nos tiene bastante preocupados es el aumento de las tarifas de transporte, ya que tenemos compañeros que se deben anotar un día entero o dos a cursar para gastar menos boletos. Este año nos enteramos de muchos estudiantes que se quedaron sin trabajo. Ahora estamos teniendo como una idea de hacer alguna feria de emprendedores, así por lo menos si se quiere solventar la situación de esos estudiantes que se quedan sin trabajo. La creación de las nuevas universidades del conurbano, allí donde los estudiantes atravesaban dificultades de acceso a la educación superior, permitió la inclusión junto con la calidad académica. Es cierto que la diferencia del sector social juega allí cuando, en ese vaivén, un chico de sectores populares ratifica muy rápidamente que la universidad no era para él. Frente al primer fracaso, a la primera dificultad, le ratifica que eso no era para él. Mientras que un chico de sectores medios o provenientes de un hogar con más cultura universitaria puede superar esos obstáculos con más facilidad. En todo caso, el abandono, el regreso a los estudios, etcétera, lo lee más en clave de una decisión individual que de una imposibilidad, ¿no? Viene menos convencido un chico de sectores populares de que va a poder con esto. Y el problema es que las universidades muy rápido a veces les ratificamos que no pueden con eso. Las universidades muy rápidamente le ratificamos que no pueden con eso, categorizó Gabriela Dicker, rectora de la General Sarmiento, y lo ejemplifica así. Cantidad de bibliografía con la que se tienen que enfrentar, una socialización que han tenido ya estos jóvenes que son ahora en una cultura más multitask, donde tienen una atención mucho más flotante, donde el requerimiento atencional durante mucho tiempo, muchas horas, es propio del estudio universitario, les resulta ajeno. Jóvenes que además hacen sus carreras mucho menos linealmente. Entonces hay mucho más vaivén juvenil en qué carrera empiezo, por cuál sigo, dejo un tiempo, vuelvo, que no es propio de un sector social, sino que es propio de una cultura juvenil que las universidades, que somos instituciones todavía muy rígidas, no estamos siendo capaces de alojar. El modelo económico de la Alianza, Cambiemos, profundizó la desigualdad de acceso y permanencia de los estudiantes en la educación superior. También tendemos a decir y a coincidir todos en que las universidades debemos aportar al desarrollo social, cultural, económico, etc. Gabriela Dicker, rectora de la Universidad de General Sarmiento. Pero en rigor depende de los modelos de desarrollo que coyunturalmente se estén sosteniendo en nuestros países. Entonces, hay requerimientos de modelos de desarrollo a los que no queremos responder, porque son modelos de desarrollo que contribuyen a profundizar las inequidades y las desigualdades. En ese caso, yo suelo decir, las universidades debemos funcionar contra demanda.
en contra de la demanda de esos modelos de desarrollo. Esa también es una función social, intelectual, académica y política de las universidades. General Sarmiento se crea en el año 93, en pleno proceso de desindustrialización del país, ubicada en esa región en la que está, y quienes la crean entienden que la función que esa universidad tiene que cumplir es pensar el desarrollo industrial, pensar las políticas económicas de maneras heterodoxas, pensar las políticas de Estado, y crean una universidad que tiene en el 93 un instituto de industria, una carrera de economía política que no existía en el país con ese perfil, una economía industrial, carreras de ingeniería, carreras vinculadas con las políticas de Estado y formar para pensar políticas públicas, totalmente a contrademanda del modelo de desarrollo imperante en los 90. Sandra Carli, doctora en educación, en su artículo publicado en el libro Educar para el Mercado, refiere: la alusión al talento y al mérito, aunque también al emprendedurismo, es consustancial a esta política, en tanto coloca en la competitividad y el esfuerzo individual la base de los recorridos exitosos y busca replicar en el sector público la impronta del sector privado, empresarial y educativo. ¿Cuál es hoy entonces el desafío que tienen que enfrentar esas universidades populares? El desafío principal de una universidad de estas características es lograr profesionales que no se olviden de sus orígenes. Ernesto Villanueva, de la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela. Pensar en Argentina, ver el mundo de la Argentina, ver primero nuestros problemas para después volcarse al mundo. Y junto con eso el tema del origen social. Lo peor que podría hacer nuestra universidad es ir generando profesionales que finalmente renieguen de su familia, de Varela, de Berazategui o de Quilmes, y que el ascenso en el conocimiento y el ascenso social signifique una ruptura con el origen. Ese es el gran tema nuestro, que es un médico, por ejemplo, con una perspectiva nacional y popular. Evidentemente tiene que tener un conocimiento técnico altísimo. No quiero técnicos idiotas que estén dispuestos a trabajar sin preguntarse por qué, para qué. Ese es el mayor desafío. A 100 años de la reforma universitaria y en épocas donde se plantea la educación como una mercancía, garantizarla como un derecho del pueblo constituye un desafío sustantivo. Muy buen laburo. Me quedo entre muchas cosas con algo que también es un desafío y que lo decía, creo que Dicker, ¿no? La rectora de la General Sarmiento. Exacto. Acerca de la falta de adaptación de la comunidad profesoril universitaria, llamémoslo, a los jóvenes, a los nuevos códigos, a las nuevas maneras de interrelacionarse con eso que se llama la realidad. Como que está atrasado, ¿no? El corpus de profesores en torno de eso. Sí, a la búsqueda de nuevas narrativas, ¿no? Ella hablaba de los multitask, parece que eso es importante, y la Universidad de General Sarmiento se lo está planteando. Si vos la visitás, la verdad que, digamos, tanto radio comunitarias como talleres, como escuelas secundarias, hay un montón de aperturas, o hubo durante estos 12 años de la pesada herencia, apertura de escuelas secundarias dentro de las universidades, que hoy también se ven afectadas por los recortes, ¿no? Como un paso, como un vínculo esencial para permanecer en esa universidad. Y digo que están en esa búsqueda que me parece muy interesante en estas épocas. Hablábamos con Valeria. Como un paquidermo difícil de cambiar, el de las estructuras tradicionales de enseñanza. Interesante, necesaria, creo que tiene que ver básicamente con eso, y también esto, ¿no? Tratar de entender que el objetivo puede seguir siendo el mismo, de la búsqueda de excelencia, de no vaciar de ninguna manera una universidad de contenidos o una cátedra de contenidos, pero sí utilizar esto, entender que hay nuevas maneras de narrar o hacer atractivo un discurso, ¿no? Corriéndose un poco del academicismo. No sé, me parece que evidentemente si se lo están planteando es porque es algo que palpan, que perciben, que es una necesidad.